Hola, ¿qué tal? Un saludo solidario para todos nuestros compañeros profesionales de la salud, quienes se encuentran laborando intensamente en la primera línea de acción de esta contingencia, como verdaderos baluartes en la atención institucional y privada de nuestro país, quienes a pesar de sus condiciones laborales, sus riesgos, se encuentran atendiendo pacientes para lograr el bienestar de todos los mexicanos. Desde aquí, nuestro reconocimiento para cada uno de ustedes, quienes trabajan con alto grado de compromiso profesional y humanismo durante esta pandemia. Para el día de hoy, nuestro equipo Medicina Familiar en Beneficio de Todos, que ustedes ya conocen, les presentará un tema que nos ha parecido muy importante, dada la relevancia que tiene para prevenir contagios dentro de las áreas médicas. Mi nombre es Minerva Paulina Hernández Martínez, soy médico familiar y me ha sido designada la tarea de conducirlos en la revisión del tema titulado Estrategias para minimizar el riesgo de infección por la asistencia de pacientes a las unidades médicas de primer nivel durante la contingencia por COVID-19, de manera que el tema es por demás interesante. Los objetivos para esta ocasión serán dos: compartir estrategias para disminuir los riesgos de transmisión por la afluencia de personas al interior de las unidades médicas, y el segundo será describir brevemente algunas acciones aplicadas al interior de las unidades respecto a este tema. De tal suerte que, si les parece bien, pues comenzamos con el desarrollo del mismo. En México estamos enfrentando un problema sanitario de características mundiales, la pandemia por COVID-19. Actualmente, como ustedes saben, nos encontramos en la fase 3 de propagación del coronavirus. Epidemiológicamente, es altamente infectivo, con un índice RO de 1 a 3. Esto quiere decir que cada individuo infectado es capaz de contagiar a otras 3 personas, lo que daría una perspectiva del 66% de la población contagiada por esta infección en el corto plazo si no se interviniera en el curso de la epidemia. El Gobierno de México implementó la estrategia sanitaria basada en el modelo de sana distancia y quédate en casa, con la intención de diferir la incidencia de la enfermedad. Como ustedes recordarán, la Jornada Nacional de estas dos estrategias inició el pasado 23 de marzo y a partir de esa fecha se suspendieron todas las actividades no esenciales, se reprogramaron los eventos de concentración masiva como las fiestas o concentraciones mayores de 100 personas, los conciertos, los partidos de fútbol y demás concentraciones masivas. Además, se adelantó el periodo vacacional de Semana Santa en las escuelas y comenzaron a implementarse medidas de seguridad sanitaria con una mayor cobertura en diferentes ámbitos, entre ellos el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, pues en nuestras unidades médicas. Para disminuir el riesgo de contagio por coronavirus y que la afluencia de consulta en las unidades médicas no representara un mayor riesgo de contagio, pero que además no se desatendieran las necesidades de atención médica por otros problemas de salud por los cuales acudieran los pacientes, se implementaron tácticas específicas para cumplir con estos dos propósitos fundamentales, de tal modo que las instituciones de seguridad social desarrollaron y aplicaron medidas que garantizaran a su población derechohabiente todos los derechos que la ley les otorgaba a través de las unidades de salud. Y se enfatizaron acciones en 4 estrategias fundamentales que seguramente ustedes recordarán. La primera de estas estrategias pues, fue el programa de receta resurtible, la cual se dirigía principalmente a los adultos mayores, a personas con enfermedades crónico-degenerativas controladas como diabetes, hipertensión, padecimientos cardiovasculares, bronquitis, asma, dislipidemia, entre otros. La segunda estrategia fue el programa de control prenatal, donde se otorga incapacidad a las mujeres embarazadas que se encuentran en control. La tercera de las estrategias fue la orientación médica telefónica COVID-19, la cual es una herramienta que permite a las personas que tienen dudas de la enfermedad comunicarse a un número de call center para recibir orientación de médicos capacitados en todo lo referente al virus. La cuarta estrategia fue organizar la afluencia de la población en las unidades de salud, identificando previamente a las personas con manifestaciones respiratorias a través del filtro y una vez que esto sucedía, pues canalizarlos a un módulo de atención para pacientes con síntomas respiratorios, denominado también módulos COVID, tema que afortunadamente ya hemos revisado con anterioridad en este módulo y en este canal de YouTube. Sin embargo, estas medidas que les acabo de mencionar ya se venían aplicando con anterioridad en las unidades médicas de todo el país, casi desde la declaratoria de inicio de la pandemia en México el día 28 de febrero, con el primer caso confirmado de COVID-19. Por lo tanto, estas medidas en realidad fueron fortalecidas y muy robustecidas desde el primer escenario, es decir, casi un mes antes.
Ustedes pueden corroborar que muchos de los cambios y muchas de las adaptaciones en nuestras unidades en relación a nuestros modelos de atención y a nuestros procesos fueron modificados y adaptados para tratar de disminuir la afluencia de pacientes y con esto disminuir el riesgo de contagio dentro de nuestras unidades. De manera que sí, nosotros desde un mes antes comenzamos a trabajar. En este video ustedes revisarán ¿en qué consistieron estas estrategias para garantizar, primero, el confinamiento domiciliario de algunos pacientes que tenían mayor riesgo por sus propias condiciones de comorbilidad de padecer COVID-19? Y en segundo, las acciones aplicadas para disminuir los riesgos de transmisión por la afluencia de personas en general al interior de las unidades médicas. El apoyo que se brindó a los pacientes, particularmente a los adultos mayores, a las embarazadas, a las personas con enfermedades crónicas controladas y niños de menores de 5 años que representan los grupos vulnerables, se aplicaron al máximo dos estrategias principales, la receta resurtible y el control prenatal, porque estas permitían que se evitara la exposición al coronavirus durante el tránsito de los pacientes y su traslado en particular en el transporte público. Para minimizar el riesgo de transmisión y el agrupamiento en lugares confinados, como lo fueron la consulta externa o las salas de espera, se aplicaron dos estrategias específicas, la orientación médica telefónica y la organización de afluencia de población en unidades médicas. Sin embargo, la aplicación de estas 4 estrategias no era suficiente. Por ello se definió como objetivo el hacer más eficientes y más eficaces las instalaciones disponibles de cada una de las unidades en las instituciones, en nuestro caso, pues del primer nivel de atención. Para cumplir con este propósito, se diseñaron modelos de atención en cada unidad de primer nivel. ¿Por qué razón? Porque las unidades eran distintas, tenían personal muy diferente, tenían instalaciones diferentes a pesar de pertenecer a la misma delegación o bien a la misma región o incluso a la misma institución de salud. Por ese motivo, se desarrollaron modelos de atención tomando en consideración 4 aspectos: el área física de las unidades, la distribución de los servicios con los que contaban, el personal de salud que tenía cada una de las clínicas, así como los insumos disponibles en ese momento. 4 pilares que permitieron que se diseñaran modelos de atención en ese momento de la epidemia. Estas 4 estrategias tenían que aplicarse sin demeritar la atención del resto de los problemas de salud por los cuales acudían los derechohabientes. Esto es, nosotros teníamos que eficientar estas instalaciones del primer nivel sin descuidar la atención de los pacientes que acudían por otros padecimientos. Y en realidad esta es una responsabilidad que las unidades de primer nivel tomamos desde ese momento y la seguimos desarrollando hasta la actualidad de manera bastante profesional y muy responsable, combinando ambas situaciones sin desatender la atención de nuestras familias y de nuestros pacientes. De manera que lo hemos hecho bastante bien hasta el momento, creo yo. Se implementaron entonces acciones generales en la operatividad de cada una de las unidades médicas para poder eficientar estas instalaciones tal como mencionamos. Tomamos aquí algunas de las cuales pues nosotros fuimos testigos en algunas unidades médicas, otras que nos compartieron de alguna manera como estrategias de éxito que fueron aplicadas en el primer nivel de atención con la intención de ser replicadas en otras unidades si así lo consideraban prudente y adecuado de acuerdo a las instalaciones y a los elementos que cada quien tuviera o que contara con el personal en sus respectivas unidades médicas. De tal manera que vamos a empezar a compartir con ustedes algunas acciones que fueron implementadas en diferentes unidades del primer nivel para que se eficientara mejor el tránsito de personas y pacientes dentro de la unidad, evitando así el riesgo de contagios, particularmente en unidades que contaban con la seguridad social. La primera de estas acciones implementadas fue la capacitación del personal en todos los turnos, tanto del personal sanitario como de limpieza o de seguridad. Era importante que estas personas conocieran sobre la enfermedad, las maneras de contagiarse y medidas de prevención y que lo recibieran esta misma información en los 3 turnos para que todos pues pudieran actuar de la misma manera. La segunda acción que se implementó en algunas de las unidades de primer nivel consultadas fueron la difusión de guías operativas institucionales para la atención de COVID-19. De hecho, muchas de estas guías fueron tomadas para realizar las capacitaciones correspondientes al personal. La tercera acción
considerada en algunas de las unidades médicas y que fue constante en varias de ellas, fue la promoción de citas telefónicas programadas, porque esto evitaba aglomeraciones en las salas de espera en la unidad, permitiendo que los pacientes solamente acudieran el día de su cita y en su horario programado. Otra de las acciones implementadas por varias unidades médicas fue el escalonamiento en la atención en algunos servicios, particularmente aquellos que por su naturaleza permitían poder reprogramar la atención a los pacientes sin poner en riesgo su vida. Tal es el caso de los servicios de odontología, psicología, nutrición, planificación familiar o medicina preventiva. Dentro de las acciones que más se han implementado dentro de las unidades médicas ha sido definitivamente la disminución de las actividades no esenciales dentro de las unidades. Dentro de estas actividades no esenciales, por ejemplo, se encontraban la activación física que se hacía dentro de las unidades para los pacientes, las reuniones de los grupos de ayuda GAMS, denominados así, que consisten en reunirse 1 o 2 veces por semana los grupos de personas con alguna enfermedad crónica y que evidentemente por su propio padecimiento esto generaba un riesgo en su salud al estar en una unidad médica. También se disminuyeron las actividades presenciales de enseñanza y capacitación, de alguna manera privilegiando más bien las actividades en línea o de manera virtual. Disminuyeron las unidades médicas sus actividades extramuros, sobre todo en las actividades de medicina preventiva y visitas domiciliarias por el riesgo que esto conllevaba para el personal. Actividades de campo clínico para algunos becarios con los que cuentan ciertas unidades médicas fueron disminuidos. Tal es el caso de los estudiantes de medicina, de odontología, de enfermería, nutrición y psicología que asisten a realizar prácticas o de alguna manera prácticas complementarias a sus clases teóricas en las universidades y que bueno, pues en este momento no podían seguirse atendiendo por el riesgo que representaba para ellos el poder contagiarse, pero también el riesgo para el personal propio de la unidad y los pacientes tener tantas personas conglomeradas dentro de las unidades. Una de las acciones que más se han reportado que se implementaron en las unidades de primer nivel definitivamente fue la instalación del filtro sanitario, que también ya hemos revisado en nuestro canal de YouTube y que bueno, ustedes saben que consiste en estar monitorizando la temperatura de las personas que acuden a la unidad y de interrogarles acerca de síntomas respiratorios. Una vez que estos síntomas son positivos, pues se derivan a un módulo de atención para pacientes con síntomas respiratorios o módulos COVID, como también se le conoce, para que estos recibieran atención aparte del resto de las personas y evitar así contagios. Una de las constantes respecto a las acciones que se implementaron en las unidades médicas fue sin duda el control de ingreso de las personas a las unidades médicas, variando desde que únicamente se permitiera el acceso al paciente y solo se permitiera un acompañante en caso de que el paciente fuera mayor de edad o bien fuera menor de edad o que tuviera alguna discapacidad que requiriera pues que alguien lo auxiliara. Esto permitió de alguna manera tener el control de no tener tantas personas en las salas de espera, conservar la sana distancia y evitar que entre ellos pudiera haber pues riesgos de contagio. Otra modalidad de este control en el acceso de las personas a las unidades médicas fue ingresarlas, pero en grupos de 10 o 15 personas. No nada más para la consulta externa, sino también para los servicios que ofertan las unidades de primer nivel, como puede ser los de laboratorio, vigencia de derechos, rayos X, archivo, entre otros. Dentro de las acciones también implementadas por algunas unidades médicas definitivamente fue la sala de espera con distribución de sana distancia. Muchos fuimos testigos de cómo las unidades médicas transformaron sus salas de espera marcando sus asientos con puede sentarse, no puede sentarse, sí puede sentarse, no puede sentarse, dejando espacios entre una persona y otra de tal suerte que pudieran tener hasta 1 metro de distancia entre uno y otro. Con esto tratando de evitar la posibilidad de que pudieran transmitirse por gotitas de flush o gotitas de saliva, pues algunos virus respiratorios. Así como también pues marcarles dentro de las áreas donde había ventanillas para atención, pues marcarles los espacios donde podrían estar haciendo su fila o esperando el trámite que fueran a realizar, conservando su sana distancia. Lo mismo se aplicó para las ventanillas en los diferentes servicios. De manera que estas fueron algunas de las medidas que más se presentaron en las unidades de primer nivel y que hasta la fecha siguen vigentes, garantizando que las personas pues guarden entre ellas la distancia de seguridad necesaria para evitar el contagio por este virus. Dentro de las acciones que también se implementaron en las unidades de primer nivel institucionales
fue definitivamente el uso preferente de receta resurtible, particularmente para los servicios de geriatría, gerontología y medicina familiar, que consistían en revisar a los pacientes y si estaban bien de salud y estaban controlados, pues otorgarles recetas para 2 meses más. Esto quiere decir que en ese momento el paciente surtía su receta, pero para el siguiente mes y el siguiente, 2 meses posterior a esa visita médica, podrían acudir sus familiares o a quien el paciente designara con sus recetas directamente a la farmacia para surtir sus medicamentos. Esta estrategia caminó de la mano de otra que también surgió entre las unidades médicas, que fue precisamente el acompañamiento telefónico. Y esa estrategia de acompañamiento telefónico, digamos que fue complementaria de esta receta resurtible, porque nos permite evaluar el estado general de salud de los pacientes que se quedan en casa por sus comorbilidades, particularmente en los grupos de adultos mayores, las pacientes con enfermedades crónicas o bien las pacientes embarazadas. Entonces, esta estrategia de acompañamiento telefónico sí nos ha sido de gran utilidad, porque evidentemente pues, nos permite a nosotros tener la certeza de que aunque los pacientes se encuentran en casa, pues saber que se encuentran bien de salud y están controlados. Otra de las acciones que se implementaron fue la campaña de difusión entre la población. Esta campaña de difusión pues, nos permitió de alguna manera dar a conocer a la población la necesidad de permanecer en sus domicilios y no acudir a las unidades médicas si no tenían un motivo necesario. Esta campaña de difusión generalmente la hicieron evidentemente los medios de comunicación masivo, así como también los medios de comunicación institucionales, y nos permitió tener mucha aceptación con la gente, puesto que ellos tenían ya la información previa al llegar a las unidades, de manera que cuando nosotros les dábamos ahí la indicación de que no podían pasar todos juntos, pues en realidad ya estaban sensibilizados y con la información que ya previamente se había compartido con ellos. Otra de las acciones que se implementaron evidentemente fue la educación para la salud, que en este momento pues cobró mucha mayor importancia entre los derechohabientes, porque esta educación se realizó tanto en salas de espera como en los consultorios mientras se otorgaba la atención médica. Aquí cobraron especial atención las compañeras enfermeras y de trabajo social, los compañeros médicos o psicólogos, porque en salas de espera se otorgaba a los pacientes capacitación respecto al lavado correcto de manos, el uso de gel antibacterial, los cuidados que se debían tener para prevenir la enfermedad, y una vez que entraban a la consulta, pues el médico de viva voz les enviaba mensajes de cómo prevenir esta infección, y en caso de tener una sospecha de algún familiar o bien algún caso en la familia, pues de qué manera extenderle los cuidados para evitar el contagio entre otros miembros de la familia. De manera que sí, la educación para la salud en estos momentos ha sido fundamental para la derechohabiencia y para la población en general que acude a las unidades médicas por diferentes circunstancias. Y finalmente, pues para apoyar esta campaña de difusión y esta educación para la salud, necesitábamos implementar evidentemente la elaboración y distribución de trípticos o periódicos murales con información referente a la prevención de COVID-19 y los cuidados del mismo en caso de padecerlo. De manera que todos los trípticos, las infografías, los carteles, las mantas, toda la información que llegó audiovisual para los derechohabientes, la mayoría de las unidades coincidieron en que publicaron este tipo de información en salas de espera, en lugares de mayor visibilidad, en los lugares donde más concurrencia había de personas, para que ellas al llegar a la unidad se llevaran ese mensaje a sus casas. Y en realidad pues sí ha sido parte de la educación para la salud que ellos han agradecido, porque van por un motivo de salud a la unidad, pero ya regresan con la información fidedigna, con la información que les da certidumbre en relación sobre todo a las malas noticias y a las falsas noticias que circulan en redes sociales y a los mitos de la enfermedad. Entonces, digamos que estas estrategias tanto de educación para la salud, elaboración de trípticos o periódicos murales con la información para distribuir a la población y la campaña de difusión que se ha hecho a través de las instituciones de salud ha sido bastante buena y con muy buenos resultados. Estas que les presentamos ahora, pues son algunas de las estrategias que seguramente se han implementado en las unidades de primer nivel, pero nos han faltado otras distintas que seguramente no hemos compartido aquí. Estas han sido las más representativas y las que más se han repetido en unidades de primer nivel, pero claro que si ustedes tienen algunas otras para compartir, pues serán bien recibidas en este catálogo de estrategias de éxito para compartir entre las unidades y que juntos pues podamos impactar en la población que estamos atendiendo.
Estas han sido algunas de las muchas que gracias al profesionalismo, a la creatividad, a la responsabilidad y al compromiso que el personal del primer nivel ha implementado dentro de sus unidades para proteger su población, pero también para proteger a su personal de salud, se han desarrollado en los últimos meses en nuestro país. De manera que esperamos que muchas de ellas, pues ustedes ya las hayan implementado, y si no las conocían, pues las pueden ustedes utilizar para que vean los beneficios de ellas. Y también, si pueden compartirnos algunas otras, pues podemos ampliar nuestro catálogo de estrategias de éxito para compartir con los demás colegas. Estas estrategias que hemos compartido en este momento han tenido como objetivo reducir la concentración de personas en unidades de medicina familiar, y en la gran mayoría de los casos esto se ha logrado. Y de esta manera pues se ha disminuido el riesgo de contagio por coronavirus, porque se direcciona a los pacientes para su acceso efectivo a la atención médica según lo requieran, permitiendo que los pacientes acudan a su unidad de adscripción en cualquier momento que ellos lo necesiten por otros motivos de salud, sabiendo que están seguros al interior de la unidad, dado que las personas que han ingresado pues obviamente ya han sido verificadas a través de un filtro sanitario, y que además pues se han tomado las medidas precautorias necesarias en los diferentes servicios para brindarles la atención. Como conclusión de este tema, que a mí me ha parecido pues bastante útil, bastante dinámico, porque se ha armado con las estrategias que nos han compartido colegas de diferentes estados y de diferentes unidades de primer nivel. Como conclusión a este tema, la verdad es que sí quiero compartirles a ustedes que pese a todas estas medidas implementadas y que ya hemos comentado aquí, la propagación de COVID-19 ha sido muy rápida. Y aunque los gobiernos locales, estatales y de nivel federal están tomando las medidas necesarias para protegernos de contraer la enfermedad, debemos hacernos muy conscientes de que todos somos responsables de proteger a los que tienen mayor riesgo. En este caso, pues a las personas que tienen mayor vulnerabilidad por las comorbilidades o por la edad que estos tienen. Debemos de ser muy conscientes que para lograr una jornada de sana distancia efectiva, la mejor opción es adoptar una máxima solidaridad en estos momentos. Unión y responsabilidad compartida en todos los niveles de la sociedad y entre todos nosotros, independientemente de nuestras diferencias. Nosotros debemos de ser muy conscientes que más que nunca, en este momento, el trabajo colectivo, tanto del personal sanitario como de las autoridades gubernamentales, como de la población, la iniciativa privada, las universidades, todos debemos de estar colaborando en cuidarnos unos a otros. Esta es una responsabilidad compartida que no le podemos dejar solamente a una parte de la población. No podemos dejársela nada más al personal sanitario. Es una responsabilidad que nos compete a todos. Cuidarnos a nosotros para de esta manera cuidar a los demás. Como en nuestro caso, cuidamos a nuestros pacientes al interior de las unidades médicas, porque de esta manera también cuidamos a nuestro personal, que debe de mantenerse en buena salud para estar en condiciones de seguir atendiendo a la población que nos necesita, y que nos necesita ahora, más que nunca. Todos recordamos y debemos de ser muy, muy conscientes de que en la unidad existe la fuerza. Es ahí como podemos mover montañas, pero solo si estamos unidos, en la colectividad, en el trabajo de colaboración, en el entendido de ser solidarios y preocuparnos por el otro, de preocuparnos por la población que tiene mayor riesgo, como en este caso pueden ser los grupos vulnerables, pero también los que tienen menos recursos, y cuidarnos unos a otros. Les agradezco mucho su atención durante el desarrollo de este tema, que me ha parecido muy, muy dinámico. Les dejo a su disposición un correo electrónico para sus comentarios y sugerencias, incluso para compartir sus experiencias y poder enriquecer esta experiencia que juntos estamos armando en esta etapa de esta contingencia sanitaria. Les invitamos a revisar nuestro canal en YouTube, a suscribirse para que puedan seguir recibiendo contenidos de COVID-19 actualizados y pues información que de alguna manera es relevante para nuestra práctica médica diaria. Muchas gracias a todos y un saludo solidario hasta donde se encuentran.